Continuamos con esta clasificación de las sociedades personalistas. Bien, ahora nos vamos a encontrar con las sociedades de responsabilidad limitada. Bien, en la que en caso de hacer frente a una deuda, la responsabilidad de estos socios solamente se reduce al capital aportado, es decir, si la empresa tiene deudas mayores que el capital aportado por parte de los socios, ese dinero sobrante no recae sobre la obligación de pagar ese dinero sobrante no recae sobre los socios, ¿vale? Se llevarán a cabo otro tipo de acciones, como que le quiten la empresa o que obliguen a nuevos socios a entrar. Pero básicamente los socios de la sociedad de responsabilidad limitada hacen frente a las posibles deudas solamente con el patrimonio aportado a la empresa por parte de estos socios. Bien, bien. Nos encontramos con sociedades de capital o sociedades capitalistas, sería la sociedades anónimas y limitadas, o sociedades limitadas y anónimas, y por otra parte las sociedades de interés social, que serían las cooperativas. ¿Vale? Vamos a empezar con las sociedades de capital, las capitalistas, ¿vale? Aquí este tipo de sociedad está formado por las aportaciones, o más bien el capital de estas sociedades está formado por las aportaciones que realizan los socios. Bien, estas pueden ser dinerarias, es decir, en dinero o no dinerarias. Pues, por ejemplo, participar con un local, con un medio de transporte, con una maquinaria, etcétera, ¿vale? Y no se debe contar con el trabajo aportado. Bien, características. Los socios no tienen por qué gestionar la empresa, sino que en muchas ocasiones van a contratar a gestores, ¿vale? Por otra parte, los socios en este caso sí que pueden transferir su condición de manera libre, ¿vale? A otra persona, excepto en las sociedades limitadas, que vamos a ver pues una serie de características que se tienen que cumplir a la hora de poder transmitir la condición de socio, ¿vale? La responsabilidad de los socios, como hemos dicho, es limitada al capital aportado, ¿bien? No tienen que hacer frente a las deudas con el dinero propio, con el capital que tienen en sus cuentas corrientes, ¿bien? Sino que simplemente en caso de deuda solamente se hacen frente a esas deudas con el capital o como máximo con el capital aportado a la hora de constituir la empresa, ¿vale? Este tipo de empresas también tienen otra serie de características como órganos que gestionan como los dos principales órganos que gestionan la propia empresa, la propia sociedad. Por una parte, la Junta General, que básicamente es una reunión de los socios en el que se establecen pues decisiones que tienen que llevar a cabo, como por ejemplo aprobar la gestión de los administradores, aprobar las cuentas del ejercicio, etcétera. Y por otra parte también tendríamos a administradores, que estas personas pueden ser contratadas de forma externa, no tienen por qué ser, como ya hemos dicho, no tienen por qué ser socios los que lleven a cabo la gestión y, y son elegidos por la Junta General. Esto básicamente lo que hacen es pues administrar, gestionar la empresa, ¿vale? Bien, en este tipo de sociedades los socios tienen una serie de derechos. Pueden asistir a la junta, pueden votar, recibir información, tienen el derecho de recibir información, participar en el reparto de beneficios, bien, la obtención del patrimonio resultante, etc. Empezamos con la sociedad limitada, que es el tipo de sociedad mercantil capitalista cuyo capital, es decir, cuyo valor económico está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Bien, aquí aquí en estas sociedades son propiamente los socios los dueños de la empresa, ¿vale? Bien, características que tiene la sociedad limitada. El número de socios puede ser de uno o más. Si solamente hay un socio, hablamos de una sociedad limitada unipersonal. Pero recordad, como es una sociedad personalista, tendría que tener un número de identificación diferente. Por lo tanto, estaría constituido por una personalidad jurídica diferente a la persona física que ha constituido esta sociedad limitada unipersonal. La responsabilidad en caso de deuda, pues básicamente estaría limitada al capital aportado. No responden con su patrimonio ante las deudas. Bien, capital mínimo para formar esta sociedad es de
1 euro desde octubre del 2022. Previamente costaba más dinero crear este tipo de sociedades. Bien, este capital estaría dividido en participaciones, partes iguales, acumulables e indivisibles. Bien, aquí es donde nos encontramos con esa característica propia de las sociedades limitadas, ya que la transmisión de las participaciones es libre entre los socios o familias. Pero si hay una persona distinta que quiere formar o a la que se le quiere transmitir la condición de socio, para ello el resto de socios tiene que estar de acuerdo, ¿vale? Y realizar esa transmisión de socio ante notario, ¿vale? Ante una persona, ante un notario que certifique ese cambio de propiedad de una participación, ¿vale? El impuesto a pagar sería el de sociedades. Este tipo de sociedades son las más usadas para empresas con pocos socios que no necesitan un gran capital, ¿vale? Bien, aquí tendríamos todas esas características que ya hemos visto. Responsabilidad de los socios es limitada, permite crear una sociedad con un capital bajo, bien, se puede crear con un solo socio. Los inconvenientes, pues no es libre a terceras personas, a familiares sí que lo sería, pero a terceras personas no. Los trámites son algo más complejos que las sociedades previas que hemos visto, y básicamente con eso lo tendríamos. La siguiente sociedad de capital, pues sería la sociedad anónima, ¿vale? Este tipo de sociedad mercantil, el capital está dividido en partes iguales. Estas partes se denominan acciones, ya no son participaciones, son acciones, ¿vale? Para formar parte de esta sociedad, las aportaciones de los socios pueden ser o bien dinerarias o bien no dinerarias, exactamente igual, ¿vale? Otra de las características, pues sería que la Junta General, en este caso, en este tipo de sociedades, sería una Junta General de Accionistas. Bien, bien, esta Junta General de Accionistas es un órgano en el que los accionistas se reúnen para tomar una serie de decisiones, ¿vale? Y esas decisiones se toman por mayoría. Así que el número de acciones que tengan los socios será muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Si un socio tiene el 51% de las acciones, generalmente las decisiones que tome ese socio mayoritario, pues serán las que se lleven a cabo, ¿vale? Bien, el número de socios puede ser de uno más. Si es de uno, se pasa a llamar sociedad anónima unipersonal. La responsabilidad, como siempre, limitada al capital aportado. El capital social mínimo es de 60.000 euros, dividido en acciones, ¿vale? Eso sí, también esta sociedad puede empezar a funcionar con una aportación como mínimo del 25% del valor de la empresa en el momento de su constitución, ¿vale? Luego, por narices, tiene que llegar a los 60.000 euros. La transmisión, en este caso, de las acciones, de las participaciones, que en este caso se llaman acciones, sí que sería libre, por eso se pone a la venta. Y el impuesto a pagar sería el de sociedades, ¿vale? Características, etcétera. Bien. Así es como funcionaba esa sociedad anónima, ¿verdad? Con un capital, y pues por ejemplo, aquí tendríamos ese ejemplo de un capital inicial de 600.000 euros, ¿vale? Compuesto por 100 acciones de 6.000 euros, y sobre todo lo que nos encontramos pues sería los diferentes accionistas que tienen el porcentaje de las acciones, ¿bien? A partir de ahí, los dividendos, es decir, los beneficios que tiene esta empresa se reparten de forma proporcional a las acciones que tienen, ¿vale? Nos encontramos con que tiene una Junta General de Accionistas y un Consejo de Administración que sería la que dirige la empresa, ¿vale? Siguiente sociedad, en este caso serían las sociedades de interés social, las cooperativas, ¿vale? Esto sería un tipo de sociedad diferente formada por personas que se asocian de forma libre para realizar actividades empresariales o sociales, siempre con el objetivo de satisfacer sus necesidades, ¿bien? En este caso, el número de socios mínimo es de 2, ¿vale? Por otra parte, la responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. El capital social mínimo es el que fija los estatutos, es decir, el que fija la constitución de la empresa, ¿vale? El impuesto a pagar sería el de sociedades, aunque pueden tener bonificaciones por parte del Estado según el tipo de trabajo que hagan. Y generalmente no tienen ánimo de lucro, sino que esos beneficios, esos excedentes, se reinvierten en la cooperativa para mejorar
el propio trabajo de la cooperativa y también se pueden reinvertir en el entorno cercano para mejorar ese entorno social. Bien, los órganos de gestión de las cooperativas, pues asamblea general en la que todos los socios pueden participar para llegar a acuerdos. Bien, cada socio tiene un voto, da igual el capital que haya aportado. Bien, por eso hablamos de cooperativa. Por otra parte, nos encontraremos con el Consejo Rector, un grupo de personas que se encarga de la gestión de las actividades que se llevan a cabo en la cooperativa. Bien, y por otra parte, los interventores, que básicamente vigilan, controlan cómo se llevan las cuentas de las cooperativas. ¿Vale? Bien, esto es importante, debemos tener en cuenta qué son las acciones y qué tipo de acciones nos encontramos. Las acciones serían la parte alícuota o proporcional, alícuota significa proporcional, del capital social de una sociedad anónima, es decir, del capital que aportan los socios de una sociedad anónima. Por lo tanto, serían partes iguales, acumulables e indivisibles. No se pueden dividir. Bien, las acciones no se pueden dividir, pero podemos acumular varias acciones. Bien, normalmente se pueden transferir libremente. Bien, por eso se pueden comprar y vender esas acciones en bolsa. ¿Vale? Quien las posee son propietarios de la empresa, es decir, en cuanto yo tengo una acción, directamente me convierto en un socio propietario de la empresa, ¿vale? Además, esas acciones cotizan en bolsa, por lo que pueden ser compradas allí. Bien, ¿cuáles son los tipos de acciones que nos encontramos? ¿O qué valor va a tener estas acciones que nos encontramos? Pues por una parte nos encontramos con el valor nominal, es decir, es el valor de una acción en el momento en el que se constituye una empresa, una compañía, ¿vale? Por otra parte nos encontraríamos con el valor de cotización, ¿bien? Ese es el valor de mercado, es decir, cuando se ponen a la venta estas acciones, bien el primer día, bien pasado unos años, pasado unos meses, unos años, el valor de cotización es el valor que gana o que pierde la acción en la bolsa, ¿vale? Si comparamos el valor de cotización, el de la bolsa, con el valor nominal, que sería este primero, nos vamos a encontrar con tres posibilidades. Que la acción pueda cotizar sobre la par, es decir, que el valor de la acción sea superior al del valor nominal cuando se constituye la empresa, que la acción cotice bajo la par, que el valor de la acción sea menor que el valor nominal cuando se creó la empresa, y por otra parte nos encontraríamos con que la acción cotiza a la par, es decir, la acción cuesta lo mismo o tiene el mismo valor que cuando está en bolsa, cuando la queremos comprar en bolsa, que cuando se constituye la empresa. Por otra parte nos encontramos con el valor de emisión, que sería el valor de la acción en el momento de la emisión, es decir, la primera vez que sale a la venta. Bien. Este valor puede ser en unas ocasiones mayor que el valor nominal de la acción. Bien.